Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al nuevo encuentro de la Werkstatt für Sozialforschung. Estamos hoy aquí reunidos para hablar nuevamente sobre la ultraderecha, la charla enmarcada en la serie de charlas sobre la ultraderecha en el poder. Como les decía, esta es una charla que organizamos en la Werkstatt für Sozialforschung en colaboración con Epidemia Ultra. Acá tratamos de pensar, de discutir, de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que hicimos desde la academia, pero también desde la práctica, en relación obviamente al tema de la ultraderecha. Queremos entender un poco de qué se trata, pero también qué estrategias se han desarrollado y qué ha pasado en diferentes lugares del mundo. Y tenemos esta ventaja de ser una organización, que no hay tantas, que de alguna manera construyen un puente idiomático entre lo que pasa en Alemania y lo que pasa en el mundo hispanohablante, con lo cual también intentamos aprender de ambos lados. Eh, Hoy tenemos a Cristóbal Rovira Calpasa, ahora lo voy a presentar, pero para que él conozca un poco lo que hemos hecho hasta ahora y también para quienes no estuvieron en las primeras reuniones, estuvimos hablando a principios de año, por ejemplo, con un representante de la Fundación Ebert, que nos contó cómo fue o cómo es el caso de Dinamarca, ¿no? Y lo que pasa con la socialdemocracia y la política migratoria muy cercana o muy parecida a la agenda ultraderechista, lo cual genera ahí discusiones y debates en Europa. Hemos hablado también con un experto alemán sobre las políticas públicas alemanas dedicadas a la desradicalización en Alemania. Entonces hablamos con un profesor que hizo la evaluación de un proyecto muy largo que hace muchos años existe en Alemania, el Demokratie leben, ¿no? Vivir en democracia o vivir la democracia. Y tuvimos un encuentro que fue el último antes del verano con Vicente, que es, no me acuerdo el apellido, me lo recordará Miguel, que es un jefe sindical en Castilla y León, en España, que es una región donde hasta hace muy poco tiempo cogobernó el partido ultraderechista Vox con el Partido Popular y nos contó, bueno, qué se hacía desde el lado del actor sindical frente a este fenómeno. Hoy nos volvemos a la academia, si se quiere. Vamos a hablar con Cristóbal Rovira Calfasa. Él es coordinador del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha, que lo pueden buscar en la web, igual lo enviamos, pero lo pueden buscar ultra-lab.cl. Y ahí van a encontrar una serie de materiales que es una de las varias razones que tenemos para invitarlo. Él es profesor en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es experto en populismo, en ultraderecha, en política comparada y hay dos libros que son también las otras dos razones tal vez que nos llaman hoy acá. Al menos que yo quiero destacar, él tiene varias publicaciones más, obviamente. El primero es uno muy cortito y finito que se llama Populism, una breve introducción al populismo, que lo coescribió con Cas Mude, otro experto en la materia, y ahí uno encuentra un modelo muy interesante sobre qué es el populismo y cómo entenderlo. No voy a profundizar ahora, en todo caso después lo discutiremos, pero si lo quieren encontrar y leer, lo pueden encontrar en español. Está publicado, no me acuerdo cuál editorial, pero está publicado, lo pueden encontrar y vale mucho la pena. Son 110 páginas y la verdad que aclara bastantes cosas. Y el otro, que también tiene que ver con la charla de hoy, se titula en inglés Riding the Populist Wave y tiene que ver con cómo los partidos de derecha tradicional o mainstream de alguna manera se acercan o se complican la vida, si se quiere, frente a las crisis que tuvieron lugar en Europa y que hicieron la emergencia de estos partidos ultraderechistas. Así que, Cristóbal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Franco, por la invitación. Un gusto estar conectado acá. Bueno, como te decía antes, y lo aclaro para todo el mundo, voy aceptando más gente que se va sumando. Obviamente, como hacemos en cada reunión, vamos a ir discutiendo con Cristóbal un par de puntos que ya habíamos comentado, pero que desde ya estamos abiertos a la discusión. Pueden ir dejando las preguntas en el chat y yo las voy a ir incorporando en la medida de lo posible. Y bueno, te quería hacer una pregunta Cristóbal, que tiene que ver con lo que te decías hace un momento con el último libro que mencioné, que tiene que ver con la derecha tradicional y demás, ¿no? Em, ¿Cuáles pensás vos que son los principales factores que pusieron a esa derecha tradicional europea en crisis durante las últimas décadas? Y también para relacionarlo con el otro lado del mundo, si pensás que pasa algo parecido en Latinoamérica.
Perfecto, muchas gracias Franco por la invitación y por la pregunta y sobre todo por este puntapié inicial que creo que es una muy buena manera de partir este tipo de conversaciones. Porque por lo general cuando nosotros hablamos de la ultraderecha nos enfocamos solo en ellos pensando como si ese fuera el único objeto de análisis que nos interesase. Y yo creo que tanto a nivel académico como práctico tenemos que pensar la interacción entre la ultraderecha con la derecha convencional, y eso nos lleva a la pregunta inicial que tú planteas, y es preguntarse qué es lo que ha sucedido en el mundo para que esas derechas convencionales estén hoy en día en una situación de crisis. Y ahí te quiero pedir, si tú tienes, que te recuerdas, yo te envié dos grafiquitos, si puedes proyectar el primero, que es uno que tiene una barrita azul, que muestra los resultados electorales perfectos. Ahí están los dos. Estos son dos grafiquitos que es de hecho como se inicia el libro que tú comentabas, Franco. Ujú, Y aquí lo que nosotros hicimos es para el mundo de Europa Occidental es sistematizar los datos electorales desde el 1980 hasta el 2019, como ustedes pueden ver, para las distintas familias de partidos políticos que nosotros generalmente identificamos en Europa Occidental. Si partimos con el gráfico a la derecha, vamos a ver una historia que a nosotros nos parece muy común, que es el declive de la socialdemocracia. Como ustedes pueden ver, los partidos socialdemócratas a inicio de los 80 obtenían en promedio un 30% del electorado, y nosotros vemos cómo eso empieza a decaer hasta llegar a en promedio acercarse hacia un 20% cerrando el 2019. Seguramente si alargamos esa línea en el tiempo, vamos a seguir viendo cómo van cayendo a lo largo del tiempo. Y ustedes ven nuevamente en el gráfico de la derecha que los que han ido subiendo lentamente son los partidos verdes, o también ahí nos alcanza a ver en ese grafiquito porque quedó cortado los partidos que son más bien de izquierda más radical, como podría ser Podemos en España o Die Linke en Alemania. Entonces esos partidos vienen subiendo y la socialdemocracia viene cayendo. Que esa es una historia conocida por nosotros. Si vemos el otro lado de la moneda, ustedes van a ver en la línea roja la derecha populista radical, los partidos de ultraderecha en Europa que van subiendo a lo largo del tiempo, que es una tendencia que no es tan gigantesca, porque ojo que este es el promedio para todos los países de Europa Occidental. Entonces ustedes podrán decir en Alemania subió mucho, pero en España no tanto, etcétera, y eso hace que el promedio quizás no sea tan abismal. Recuerden que cierra el 2019. Pero lo interesante acá, y esto nos trae la pregunta de Franco, es que ustedes van a ver que los partidos de derecha convencional, que son generalmente los cristianos demócratas, los conservadores y los liberales, vemos que van decayendo a lo largo del tiempo. Y lo que es interesante es que esa caída es muy brutal y de hecho es mucho más brutal que la de los partidos socialdemócratas. Si por dar un ejemplo pensamos en la cristiano-democracia. Fíjense ustedes que hacia inicios del año 80 los partidos cristiano-demócratas obtenían en promedio un 25% de los votos y hoy en día caen a un 15% de los votos. La excepción a la regla sigue siendo Alemania y Austria, que son los únicos países dentro de Europa Occidental donde aún quedan partidos cristiano-demócratas relativamente grandes, pero en el resto de los países prácticamente han desaparecido. Y creo que esta pregunta es interesante porque lo que estamos viendo con estas dos fotos con las cuales yo estoy iniciando esta conversación es que hay una transformación del sistema de partidos en los dos bloques, en el bloque de centro izquierda y en el bloque de centro derecha. Y la pregunta, por lo tanto, es qué es lo que lleva a esta transformación. Yo obviamente que podríamos tener horas de conversación al respecto, pero yo creo que un ujú. punto que me interesa de plantear acá tiene que ver con una transformación demográfica. Los países de Europa Occidental son países que han venido envejeciendo su población. Y si ustedes se preguntan por qué a la cristiano-democracia le va tan mal y por qué a la socialdemocracia le va tan mal a lo largo del tiempo, la respuesta principal es que los antiguos votantes socialdemócratas y los antiguos votantes cristiano-demócratas se están muriendo. Aquel viejo sindicalista que participó en determinadas organizaciones sindicales ya no tiene 40 años, sino que tiene 60, 70 y 80, y eso hace que caigan los niveles de movilización de la socialdemocracia, y lo mismo con la cristiano-democracia. Esta cuestión de la transformación demográfica es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que a veces lo que uno escucha, sobre todo a nivel periodístico, es que cuando uno ve estos gráficos donde cae la socialdemocracia y sube la derecha populista radical, un argumento clásico que se da es que supuestamente lo que sucede es que la derecha populista radical le está robando votos a la socialdemocracia. Empíricamente eso no es cierto. Y la cantidad de votos que la derecha populista radical le roba a los partidos socialdemócratas son muy poquitos. En general, la derecha populista radical, ¿a quienes le roba votos? A los cristianos demócratas, a los conservadores, en parte a veces a los liberales, pero no roba tanto votos de la izquierda. Entonces, volviendo a la pregunta de Franco, ¿por qué esta transformación que nosotros vemos acá? Quisiera reforzar la cuestión sociodemográfica. Y el segundo punto con el cual quiero cerrar
es que esto también nos muestra que el escenario político se ha vuelto mucho más competitivo de lo que era anteriormente. Históricamente nosotros en ciencia política hablábamos de los partidos catch-all, los partidos atrápalo todo, que lograban movilizar a grandes segmentos de la ciudadanía y esos partidos prácticamente no existen hoy en día. Y lo que tenemos es un escenario como este, donde tenemos multipartidismos, donde hay distintos partidos que movilizan a nichos del electorado. Me imagino que todos ustedes conocen el sistema alemán muy bien, y eso lo sabemos muy bien en Alemania. Históricamente existieron dos grandes partidos, socialdemocracia y cristiano-democracia, y hoy en día tenemos seis, siete partidos que compiten entre sí, y eso hace que la competencia electoral sea mucho mayor, y eso en parte explica la crisis en la cual están, ojo, no solo la socialdemocracia, sino que, insisto, también los partidos de la derecha convencional, como pueden ser los conservadores y los cristiano-demócratas. Está muy claro, Cristóbal. A ver, te lo planteo como mini pregunta, pero tal vez le podríamos agregar a la gente que, digamos, al caudal electoral ultraderechista a los abstencionistas, ¿no? Porque tal vez a diferencia de América Latina, en Europa, en muchos países, salvo Bélgica, creo, no es obligatorio votar, con lo cual había mucha gente que se mantenía al margen del sistema y del electorado, ¿no? No participaba y que estos partidos logran movilizar, lo cual me genera, y acá viene la pregunta, eh, el interrogante de por qué estos partidos nuevos movilizan a gente que estaba desmovilizada. Es un excelente punto el que tú señalas, Franco, y seguramente vamos a conversar más adelante, que es una diferencia muy importante entre América Latina y Europa. En la gran mayoría de los países latinoamericanos tenemos sistemas de voto obligatorio. Y en Europa, con la salvedad de Grecia y Bélgica, que son los únicos países donde hay voto obligatorio, en Bélgica hay enforcement, en Grecia no hay mucho, de hecho, pero son los únicos países donde hay voto obligatorio. Y Ujú. sabemos por la evidencia empírica lo que tú señalas, Franco, que los partidos de derecha populista radical le roban votos fundamentalmente a los conservadores y cristianos demócratas o si no, a personas que no votaban. Eso es lo que sabemos Ujú. empíricamente. En América Latina es un poquito más complejo, vamos a volver sobre eso más adelante, por las llamadas segundas vueltas electorales, donde Ujú. muchas veces los ciudadanos votan por el mal menor. Pero volviendo a tu pregunta de La dónde vienen diferencia. estos votos o cómo Sí, logran robarlo, sí, justamente, parte de perdón, te esto, interrumpo. Pablo Rosso justamente decía eso, que no nos olvidemos de responder esa parte. Están sí, atentos, Para que sepas. no, perfecto, pero ándame recordando porque me puedo perder Sí. del chat ahí. Eh, ¿Por qué estos partidos logran en el fondo movilizar? Y aquí yo creo que el punto interesante y hay bastante evidencia empírica que en general, voy a plantear un argumento más general que puede haber diferencias entre países, pero que en general funciona relativamente bien. ¿Y el argumento cuál es? En todas las sociedades, en Alemania, en Italia, en España, en Chile, en Argentina, existen bolsones de votantes que son muy conservadores y que son muy de derecha. Y esos votantes siempre han existido. Personas que tienden a tener ideas xenófobas, personas que tienden a ser antidemocráticas. Esos votantes siempre han existido. Pero antes, cuando la oferta política no los movilizaba, ¿qué es lo que pasaba? Que esos tipos de votantes, como decía Franco, o se quedaban en la casa, no votaban, o terminaban votando por los partidos de derecha convencional. ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a modificar la oferta política y aparecen estos actores de derecha populista radical? Ofrecen ideas que antes no necesariamente estaban en el espectro político y logran conectar con esos votantes. Y en la manera que logran conectar con esos votantes, o movilizan a nuevos votantes que eran personas que no votaban, o le empiezan a robar estos votantes a los cristianos demócratas, a los conservadores, porque se van a sentir mucho más identificados con esas ideas que son más radicales. Pero aquí insisto, no es de que estos votantes sean nuevos, siempre han existido estos votantes. El mayor cambio tiene que ver con que lo que ahora tenemos es esa oferta política que de manera deliberada trata de movilizarlo. ¿Y por qué este argumento me parece importante? Porque lo que también sabemos a nivel académico es que para que los sistemas democráticos puedan subsistir a lo largo del tiempo, necesitamos partidos de derecha convencional. Vale decir, partidos que movilizan ideas de derecha dentro del juego de la democracia liberal. Porque esos son los que logran movilizar a estas personas, pero las enmarcan dentro de las reglas del juego de la democracia liberal. Y ese es el peligro cuando aparece la oferta de la derecha populista radical, que genera una conexión directa con este tipo de votantes que antes o no estaban siendo movilizados o que votaban más bien por una derecha convencional que actúa de una manera diferente a como actúa la ultraderecha. El problema de eso, que es claro, tal vez no sé si una excepción llamarle o qué, pero cuando uno ve un partido histórico de derecha conservador, como puede ser el Partido Republicano de Estados Unidos,
y el problema lo tenés adentro del partido, ¿no? Y no con uno que viene de fuera y compite. Pero volviendo un poco a la pregunta, en líneas generales, lo vamos a profundizar a lo largo de la charla, pero ¿cuál sería entonces la gran diferencia con lo que pasa en América Latina en relación a lo que pasa con Europa? Mira, yo creo que una de las grandes diferencias pasa porque en Europa desde 1945 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, el milagro de la consolidación del sistema democrático en Europa Occidental pasa no solo por la aparición de los partidos socialdemócratas, que en el fondo movilizan ideas de izquierda dentro del marco de las reglas del juego democrático, sino que también por la aparición de estos partidos de derecha convencional que apuestan por movilizar a votantes de derecha, pero dentro del juego de la democracia. Y eso es lo que le da estabilidad al sistema democrático. Si comparamos eso mismo con el escenario latinoamericano de las transiciones a la democracia de los años 80 y los 90, es que también empezaron a aparecer esos partidos de derecha convencional, pero de manera mucho más débil que en Europa. Pensemos en el caso argentino, por dar un ejemplo, donde históricamente se argumentó que una de las razones por las cuales el sistema democrático argentino fue muy débil es porque no existían partidos de derecha convencional que movilizasen a esos votantes. Y es ahí cuando aparece el milagro, por así decirlo, del PRO de Macri, que nos podrá gustar o no el partido, pero no hay dudas de que Macri juega dentro del marco de las reglas de la democracia liberal. Si pienso en mi propio país, en Chile es lo mismo. Los partidos que hacen la transición a la democracia de la derecha son partidos que vienen del pinochetismo, muy similar al caso del Partido Popular en España, que son partidos no democráticos, pero con el tránsito a la democracia se empiezan a democratizar y logran apegarse a las reglas del juego democrático. Pero ese proceso en América Latina ha sido más feble, por así decirlo, que en Europa Occidental y ha Ujú, sido más corto. Recordemos que la transición a la democracia en Europa, quizás con la salvedad de Europa del Sur, se dio en el 45 en adelante y se logra estabilizar por estos partidos. En ujú, América Latina esos partidos de derecha convencional son más nuevos y son más febles. Y por lo tanto el gran temor que yo observo, y sobre esto vamos a ir conversando, es que estos partidos de derecha convencional o bien desaparezcan o se terminen transformando. Si ujú, me preguntan a mí, ¿me asusta mi ley? Por cierto que me asusta, pero tanto que mi ley como persona lo que me asusta es qué es lo que va a hacer el PRO después de mi ley, el PRO de Macri. ujú. ¿Va a ser un partido de derecha convencional o se va a transformar en una versión light de la derecha populista radical? Y yo creo que ese es uno de los desafíos centrales que tenemos en los sistemas democráticos de hoy en día, porque les recuerdo, una de las ideas fuerza es que sin partidos de derecha convencional es muy difícil que subsista el régimen democrático a lo largo del tiempo. Sí, es interesante porque lo mismo me dijo hace un tiempo, capaz que ya lo conté acá, pero aprovecho. Hay un profesor ay, se me fue el nombre ahora, lo voy a encontrar ahora, pero da igual. Lo entrevistaba para un podcast que hicimos sobre Angela Merkel, ¿no? Y en uno de los episodios hablábamos del tema de los refugiados. Y a él le preguntaba un poco también sobre la ultraderecha, el impacto que esto había tenido y demás. Y él decía que, según lo que él había investigado, no le preocupaba tanto el crecimiento de AfD en ese momento, estamos hablando del año 2010 o 20, sí, 2020 era la pandemia, sino que lo que más le preocupaba era lo que vos decís, que los partidos como CDU, CSU, por un afán de querer recuperar votantes o de querer conquistar electorados que habían sido cooptados por la ultraderecha, se quieran parecer a esa ultraderecha. Con el impacto inmediato, y ahora vamos a ir a esa pregunta, de la normalización del discurso, es decir, de aceptar como válido, como opción política, la agenda de estos partidos. Mirá, quería mostrar esto porque yo lo tenía por ahí, me había olvidado. Este es el libro que mencioné al principio, Populismo, vieron que es muy chiquito, miren, ahí se lo leen en una noche. Está en español, y este que no sé si está en español, creo que no, que es el otro. Tal vez este un poco más académico, ¿no? Mira, tengo marcado acá para leer del Brexit. Em, entonces, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con el tema de la normalización y se conecta con la primera charla que dimos. Em, Mira, aprovecho ya que hice la pausa y Pablo dice, de todas formas, sigo preguntándome por qué la oferta ultra tiene prédica hace 15 años no existían, ¿no? O sea, tal vez un poco redondear esto de por qué hay gente que dice, bueno, vamos a darle una oportunidad a este partido. Mira, es una buena pregunta y aquí yo tengo una hipótesis de por qué esto sucede y como muchos académicos hay distintas hipótesis que circulan en el mercado académico, pero hay una que a mí me parece particularmente plausible
sobre todo pensando que estas fuerzas de ultraderecha vemos que aparecen no solo en Europa Occidental, sino que también en Europa del Este, en Estados Unidos, en América Latina. Algo debe estar pasando. Y yo creo que parte de la respuesta, y esto puede sonar paradójico, es el mismo éxito del sistema democrático. Ujú, Y ustedes podrán decir, este tipo está loco, ¿por qué el éxito de la democracia lleva al surgimiento de la ultraderecha? Y me explico. Cuando nosotros hablamos de democracia hoy en día, pensamos que la democracia no es solo elecciones libres y limpias. Pensamos que la democracia es más que eso. ¿Y por qué? Porque hablamos de una democracia liberal, ujú, donde partimos del supuesto que el sistema democrático también trae consigo una serie de instituciones que fomentan los derechos de la ciudadanía y permiten una mejor incorporación de segmentos que históricamente han estado poco integrados o mal integrados al interior de la sociedad. Y en eso, los sistemas democráticos, a pesar de todos los problemas que tienen, en los últimos 10, 20, 30 años han avanzado bastante. Fíjense ustedes en la cuestión de género. Si nosotros pensamos en género, hace 40 años atrás y comparamos con los sistemas democráticos hoy en día, es completamente diferente. La cantidad de mujeres que participan en los gobiernos, la cantidad de mujeres que participan en el Parlamento, la capacidad que tienen las mujeres para poner temáticas que para ellas son relevantes. Y eso nos habla que los sistemas democráticos, y con esto no quiero decir de que sean perfectos ni que la temática de género se haya solucionado, pero nos reflejan muy bien de que los sistemas democráticos han logrado incorporar de mejor manera a segmentos de la ciudadanía que históricamente han estado excluidos. Producto de ese proceso de mejor integración, ¿qué es lo que sucede? Una contrarreacción. Y aparecen estos segmentos ultra, que insisto, siempre han existido, pero que antes no necesariamente estaban activados. ¿Por qué? Porque no había una transformación para adaptar a estos segmentos de la ciudadanía. Los migrantes siempre han existido en Europa, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que hoy en día existe una conciencia diferente y Europa, en la gran mayoría de los países, se define como multicultural. ¿Por qué? Porque si nosotros viajamos a París, a Berlín, a Londres, a Madrid, nos damos de cuenta que son sociedades multiculturales. Y eso hace de que la sociedad haya vivido un proceso de transformación, que la mayoría de los ciudadanos en general está a favor. Pero existen estos segmentos reducidos, que pueden ser el 5, el 10 o el 15%, que siempre han existido, pero que ahora empiezan a ser movilizados por estos actores que les ofrecen una determinada retórica de contrarreacción hacia ese proceso de adaptación programática. Mira, tal vez para ilustrar un poco y pasar a la siguiente pregunta, justo lo que estabas diciendo, voy a poner otra gráfica que me mandaste y que tenía que ver con esta pregunta, insisto, habíamos hablado de lo que pasó en Dinamarca con la centroizquierda y demás, pero si ponemos el foco en la centroderecha, nos ponemos a pensar un poco en línea con lo que decía Pablo y demás, ¿por qué son vulnerables ante el crecimiento ahora, ¿no? Un poco lo estabas respondiendo recién. Tal vez pensar en los 70, en los 80 era distinto, porque existía Jean-Marie Le Pen. De hecho, en los 70 él empieza a crecer, ¿no? Y con ese discurso muy, muy parecido a si hay más migrantes, hay más desempleo. Él decía esa frase en su campaña, ¿no? Y de hecho, él tenía la campaña igual que el mismo nombre de Trump, el nombre del libro que él sacó, ¿no? De France d'Accord, que significa Francia primero, ¿no? America First. Entonces, ¿qué cambió entre el año 1970, 80 y esa época con la situación que nos toca vivir ahora? Y es muy bueno el punto que tú señalas, Franco, y estos datos que yo te envié reflejan un poco eso. Esto es sistematización de datos de opinión pública para toda América Latina. O sea, esto es desde México hasta Chile. Y ustedes ven estadística descriptiva muy simple con tres preguntas que yo les voy a mostrar que nos ayudan a pensar hasta qué punto la sociedad latinoamericana se ha vuelto más progresista o se ha vuelto más conservadora. Y los datos, ¿qué es lo que nos van a mostrar? De que justamente la sociedad latinoamericana a lo largo del tiempo se vuelve más progresista. Fíjense ustedes que esta es la pregunta sobre el aborto en una condición muy restrictiva, que es en caso de que la salud de la madre esté en peligro, pero fíjense ustedes que nosotros vemos un ascenso a lo largo del tiempo que es bastante notable. Y les insisto, esto es el promedio para toda América Latina, donde está incluido América Central, que es mucho más conservador que América del Sur, por ejemplo. Entonces esto nos muestra un poco la paradoja que yo les señalo, cómo es de que surge en la ultraderecha, en Argentina, en Brasil y en Chile, a pesar de que vemos que una ciudadanía se está volviendo más progresista a lo largo del Ujú. tiempo. Muestro Si la muestras otra. el segundo dato, Franco va en la misma dirección, que esto tiene que ver con la aprobación al matrimonio igualitario. Y aquí nuevamente, ¿qué es lo que vemos? De que hay un ascenso a lo largo del tiempo. Partimos con un 27,5% a favor de esto y llegamos a un 42,6%, que obviamente ustedes podrán decir es poca gente porque es menos de la mitad, pero la línea es clara. Lo que vemos es que la sociedad latinoamericana no se está volviendo más conservadora, sino que en general se vuelve más progresista.
Y por último, si presentas el último dato que ahí te muestro, que esto es simplemente con encuestas donde uno le pide a las personas que se autoposicionen en un eje ideológico, donde uno sería ser de izquierda y 10 sería ser de derecha, y que es lo que nosotros vemos, una suerte de curva de Gauss, donde el grueso de la gente tiende a posicionarse en las posiciones del centro, y vemos que los polos, la cantidad de gente que se define muy de izquierda o muy de derecha, en general no se modifica a lo largo del tiempo. ¿Por qué presento estos datos? Porque me refuerza un poco el argumento que les estaba señalando anteriormente. La sociedad latinoamericana, pero si les mostrase los datos para Europa no son tan diferentes, ni para Estados Unidos, no es que se esté volviendo más conservadora a lo largo del tiempo. Por el contrario, las sociedades en general en el largo tiempo se han ido volviendo más progresistas. Pero producto de ese cambio se genera una contrarreacción en segmentos de la ciudadanía que, insisto, no son mayoritarios, son minoritarios, pero que tienen una capacidad de conectar con esos votantes de ultraderecha que siempre existieron, pero que estaban dormidos, por así decirlo, y que hoy en día se sienten activados. Y por lo mismo es que las retóricas de estos actores de ultraderecha es tan radical, porque lo que tratan de hacer es movilizar a esos tipos de votantes que tienen bronca en contra de este cambio cultural que observamos en distintas sociedades del mundo y vale tanto para Europa como para Ujú. América Latina. Em, a ver, existen respuestas de la derecha convencional ante el auge del populismo. Es una de las cosas que también discutimos en estas charlas, ¿no? ¿Qué hacer frente? Resistir, adaptarse, colaborar, integrar, o lo peor que sería convertirse en eso, ¿no? Con la esperanza de que la gente vote a la copia y no a la original. La pregunta para vos, que estudiaste esto, que estudiaste justamente en este libro que les mostraba antes de las diferentes derechas tradicionales, ¿son soluciones o en realidad es peor el remedio que la enfermedad? ¿Cómo lo ves vos? Mira, nuevamente es una buena pregunta y ahí te pido si pones la otra grafiquita que te había enviado, que es donde mostramos aquí cómo es que uno piensa estos distintos actores. Y aquí generalmente a nivel conceptual lo que hace la ciencia política es definir que dentro del bloque del mundo de derecha existen dos tipos de actores, unos que vamos a llamar de ultraderecha y otros de derecha convencional. ¿Y cuál es la gran diferencia entre estos actores? Que como ustedes pueden ver aquí, lo propio de la derecha convencional es que adopta posturas de derecha pero que son moderadas a diferencia de la ultraderecha que va a tomar posiciones programáticas, pero que son muy radicales. Pensemos en una cuestión como el matrimonio igualitario. Angela Merkel, que la vamos a considerar como una persona de derecha convencional, estaba en contra del matrimonio igualitario. Y de hecho ella pide al Bundestag que se vote al respecto, sabiendo que su propio partido estaba dividido, y al final se termina aprobando en Alemania el matrimonio igualitario con parte de los votos de la cristiano-democracia junto con todo el bloque de izquierda. Jair Bolsonaro en Brasil está en contra del matrimonio igualitario, pero a gran diferencia de Angela Merkel, que es lo que ella dice, si yo tengo un hijo gay, lo asesino. Entonces ustedes comprenderán, tenemos dos personas que tienen una postura programática de derecha, pero el grado de radicalidad es completamente diferente. Pero el segundo punto que me parece tanto más importante que el anterior es la relación con el sistema democrático. Lo propio de los actores de derecha convencional es que son leales al sistema democrático, vale decir, respetan las reglas del juego de la democracia liberal. ¿Y qué es lo que pasa con la ultraderecha? Es que esa relación es mucho más conflictiva y va a ser más bien semileal o tiende a ser derechamente desleal contra el sistema democrático. Y a su vez, dentro de cada uno de estos campos, como ustedes pueden ver ahí, identificamos distintas familias de partidos políticos, ¿no? Como puede ser la democracia cristiana, liberales y conservadores, para el caso de la derecha convencional, y en el caso de la ultraderecha, normalmente distinguimos entre derecha populista radical y derecha extrema. ¿Por qué les hago esta introducción para responder la pregunta de Franco? Porque si hay algo que sabemos es que mantener esa línea divisoria que aquí yo les muestro es crucial para que los sistemas democráticos perduren a lo largo del tiempo. Si esa línea se termina por desdibujar, eso termina generando una serie de problemas para el sistema democrático. Y aquí planteo el problema que tú mismo señalaste. ¿Dónde clasificamos al Partido Republicano en los Estados Unidos? Ujú, Históricamente, nosotros vamos a pensar de que es un partido conservador, pero hoy en día, ¿qué es lo que sabemos? Que producto de la irrupción de Donald Trump, el Partido Republicano dejó de ser un partido de derecha convencional, dejó de ser un partido conservador y pasó a ser un partido de derecha populista radical. Cuando ese tránsito sucede, está en serio riesgo el sistema democrático. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que sabemos? Es que hay que hacer todo lo posible para que esos partidos de derecha convencional existan, perduren y se logren diferenciar de la ultraderecha.
Ujú, Cuando eso no sucede, ya sea porque los partidos de derecha convencional desaparecen, piensen ustedes en un caso como el de Francia, donde la derecha convencional sigue existiendo, pero prácticamente desaparece, quien aparece son los liberales de Macron, pero el Partido Conservador clásico, los republicanos, prácticamente desaparecen. Eso es un escenario de riesgo. O al revés, cuando esos partidos de derecha convencional mutan y se transforman en nuevas versiones de la ultraderecha. Por lo tanto, mantener ese cerco divisorio, lo cual en el debate europeo muchas veces tiene que ver con el cordón sanitario, yo creo que es una de las cuestiones que nosotros sabemos que es sumamente relevante para que el sistema democrático perdure. Por lo tanto, todo lo que ayude en esa dirección, yo creo que es absolutamente central para que los sistemas democráticos en el largo tiempo puedan perdurar. Hay una pregunta acá de Francisco que tiene que ver con que en los últimos años la gente joven, especialmente hombres jóvenes, estarían apoyando mayormente digamos, el electorado de derecha radical tendría un componente relevante de ese grupo, ¿no? Más de hombres jóvenes que de mujeres jóvenes incluso. Esta ¿Vos es una súper qué? buena pregunta y que yo creo que es una pregunta que se está moviendo en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros analizamos históricamente estos partidos de ultraderecha que yo les estoy hablando acá, históricamente estoy hablando, como decía Franco, o sea, Jean-Marie Le Pen en los 80 y después en el auge en los 90, sabíamos que eran bolsones de votantes muy reducidos, del 5 al 10%, que en general tendían a ser hombres, que en general tendían a ser de clase media baja y de clase trabajadora. Ese era como lo que se llama el votante duro de la ultraderecha, que históricamente se constituyó. En la medida que la ultraderecha ha ido creciendo y ya no moviliza el 5 al 10% y empieza a movilizar el 15, el 20, el 25%, piensen ustedes en el caso alemán, es natural de que ese electorado se empiece a volver más heterogéneo. Y empezamos a ver de que ya no es solo masculino, de que no solo es de clase media o trabajadora, que empieza a aparecer gente educada. Y uno de los hallazgos más nuevos que ha empezado a aparecer, la última elección en Alemania es notoria en esto, de que pareciera ser un clivaje muy fuerte entre hombres y mujeres y particularmente entre hombres jóvenes. Ujú, ¿Hasta qué punto esto lo podemos generalizar? Yo creo que la historia nos contará, porque hemos visto varias elecciones donde esto sucede, pero hay otras partes donde no necesariamente se da. Y sobre esto vamos a volver más adelante, sobre todo cuando les muestre datos para América Latina. Por dar un ejemplo, el voto a la ultraderecha en Brasil, el voto Bolsonaro no es un voto joven. Pero en el caso de Argentina con Milei sí sabemos que es un voto muy joven. Por lo tanto, si tan solo observo esos dos casos, tengo evidencia para un país que sí y para otro país que no. Por lo tanto, yo creo que una pregunta que muchos académicos nos estamos haciendo es, ¿estamos observando una tendencia que llegó para quedarse o estamos observando algo que está sucediendo en determinados países o no? Pero más allá de que necesitamos más evidencia para poder responderlo, yo creo que un punto interesante aquí a debatir y que forma parte de la discusión académica es que si ustedes se recuerdan, yo les decía que el auge de la ultraderecha tenía que ver con esta transformación cultural, donde la mayoría se empieza a volver más progresista y genera como contrarreacción de que aparezcan estos votantes. Desde ese punto de vista, muchos estudios académicos plantearon de que en realidad estos nuevos bolsones de votantes son los viejos de que están reaccionando al cambio cultural de los jóvenes. Y desde ese punto de vista, la ultraderecha debería ser un fenómeno pasajero, porque a la medida que esos viejos mueren y los jóvenes empiezan a ser más progre, la ultraderecha desaparecería. ujú. Muchos autores que vienen desde la teoría de la modernización, Ronald Inglehart es un autor al respecto, plantea un poco esa hipótesis. Y al observar esta tendencia donde aparecen jóvenes hombres de que votan a la ultraderecha, vienen a refutar ese argumento. Y por lo tanto, yo creo que esa pregunta que nos estamos haciendo es crucial para respondernos cuánta es la supervivencia de la ultraderecha o no. Y yo tiendo a pensar de que esa supervivencia es bastante alta y en parte por lo que estamos viendo de que en muchos países moviliza no solo a los viejos, sino que también está movilizando a los jóvenes y particularmente a hombres, pero insisto, hay que ver la evidencia con detalle. No, no podemos decir ahora que es una ley, pero sí de que aparece esta tendencia en varios países del mundo. Interesante lo que decís porque está vez saliéndonos un segundo del guión, ¿no? Pero tiene que ver con la pregunta que nos hace Diego Acevedo, tratando de encontrar causas, ¿no? Me acuerdo de haber leído algún artículo o algún capítulo de libro de Cas Mudde, de tu colega, eh, y él escribe sobre que había analizado cantidades de artículos que trataban de explicar el tema y sacaba una especie de gran tres grandes categorías o tres grandes factores para explicar por qué crece la ultraderecha. Hablaba de tres crisis, ¿no? La crisis
de los partidos, políticas, si querés, por ponerle un nombre, la económica y la cultural. Digamos, de alguna manera la de los partidos la mencionamos, la cultural un poco ahora también, pero ahí viene la pregunta de Diego Acevedo. ¿Qué rol juega tal vez la cuestión material en este ascenso de la ultraderecha? Y tal vez si podrías diferenciarlo, si es que existe diferencia entre Europa y Latinoamérica. Existe un viejo debate en toda esta discusión académica respecto a si lo que explica la ultraderecha es la cultura o es la economía. Muy simplemente, la cultura es un poco el argumento que yo he estado desarrollando, ¿no? En la medida que las sociedades se vuelven más progresistas culturalmente, aparece la contrarreacción. Y la explicación económica lo que tiende a decir más bien es que hay una transformación de los sistemas económicos producto del sistema capitalista avanzado que genera mayor desigualdad, que genera nuevas formas de pobreza y eso hace de que aparezcan estos nuevos votantes o que estos votantes se radicalicen. En general, la evidencia empírica tiende a desmitificar un poquito el argumento económico. ¿A qué es lo que me refiero con esto? Sobre todo si pensamos en Europa, piensen ustedes que los orígenes de la ultraderecha, un país como Italia, ¿dónde aparece la ultraderecha? La Lega Norte aparece en el norte de Italia, que es donde la economía funciona muy bien. Si es que es una explicación económica, lo que yo esperaría es que surja en el sur de Italia. Si la explicación económica es la dominante, yo esperaría de que los primeros países donde surja la ultraderecha sean España y Portugal, que es donde los últimos países donde ha surgido la ultraderecha. Y otro ejemplo, si nosotros pensamos en cuál es el partido de derecha populista radical más votado en Europa Occidental, está en Suiza, Die Schweizerische Volkspartei. Si la economía explica esto, vean el sistema económico de Suiza, donde la inflación es baja, donde el crecimiento es relativamente alto, donde hay un estado de bienestar que funciona. Ujú. Con esto no quiero decir de que la economía sea completamente irrelevante, pero la explicación es un poquito más compleja. Y es donde se habla que hay una interacción entre transformación económica y cultural. ¿Y a qué es lo que se refiere esto? Es cierto que el sistema capitalista ha ido cambiando a lo largo del tiempo y producto de esas transformaciones, ¿qué es lo que sucede? Que aparecen votantes, que es lo que se llama generalmente en la literatura académica, sobre todo en Europa Occidental, que están insertos al mercado laboral pero que tienen temor a sentirse desplazados, que tienen una pérdida de estatus. Y producto de esa pérdida de estatus es que tienden a ser movilizados por la ultraderecha. Pero de hecho, si uno ve los votos duros de la ultraderecha, no son personas muy pobres, son personas más bien de clase media, que muchas veces están integrados al mercado laboral, pero que se sienten desplazados en una pérdida de estatus. Y eso es lo que tiende a movilizarlos. Por eso insisto, no es que la economía no importe, pero la relación entre economía y surgimiento de la ultraderecha es un poquito más compleja y no es tan lineal como usualmente se piensa. Sí, es interesante porque justo mientras que lo explicabas, justo antes te lo quería repreguntar, ¿no? Porque uno podría encontrar varios casos tipo Suiza. En Alemania, por ejemplo, tenés el crecimiento fuerte de la ultraderecha en el este de Alemania. Entonces vos podrías decir, bueno, regiones menos desarrolladas, menos infraestructura, la promesa de la reunificación sin cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, justamente donde vivo, en Baviera, que es el land con el ingreso per cápita más alto de Europa, con land me refiero a la región, tenés un crecimiento de la ultraderecha en algunas regiones particulares muy fuerte. Entonces ahí sí tenés que encontrar otras explicaciones. Yo creo que en el fondo, y un poco en línea con lo que acabas de decir, para responderle a Diego también, hay una conjunción de factores y me imagino que también dependiendo épocas y contexto, coyuntura, esos factores pesan más o menos, ¿no? Me imagino, no sé, la crisis de 2008 habrá tenido su impacto o las consecuentes consecuencias, valga la redundancia, que tuvieron en el tiempo. Em, Volviendo un poco entonces a nuestro tema y poniendo de vuelta el foco en lo que pasa con la derecha mainstream, ¿no? Este miedo de qué pasa cuando copian el discurso, cuando proponen la misma agenda, cuando dicen vamos a hacer lo que dice la ultraderecha, así nos votan a nosotros. Hay temas de inmigración, pero también hay una agenda conservadora o ultraconservadora, ¿no? Donde ya digamos, se da una discusión mucho más fuerte donde se limitan derechos y demás. Lo hemos visto con Dinamarca, pero tal vez vos nos podés contar un poco más qué impacto tiene esto cuando se adoptan estos discursos ya sea en Latinoamérica como en Europa en los estudios que hiciste.
Mira, aquí yo creo que hay dos consecuencias importantes de cuando la derecha convencional empieza a adaptar estos discursos. Yo creo que la primera consecuencia que esto tiene es que hay un error que constantemente comete la derecha convencional y es que cree que Ujú, para robándole supuestamente los temas a la ultraderecha va a volver a movilizar a esos tipos de votantes que antiguamente los votaban. Que puede ser que en el corto plazo funcione, pero en el largo plazo los termina matando. Y la explicación es relativamente simple. Una vez que uno ha probado la Coca-Cola, no quiere la Pepsi. Si es que si el tema central es la inmigración, y yo me planteo como un partido de derecha convencional que va a lidiar con la inmigración, siempre va a haber un partido a la derecha mía que es más duro. Si es ujú, que yo digo que hay que cerrar las fronteras, lo otro que es lo que van a decir, tenemos que salir de la Unión Europea. Y si yo digo que hay que salir de la Unión Europea, los otros dicen vamos a tirar la bomba atómica. Siempre van a ir corriendo el cerco. ujú. Entonces ese es un error clásico que cometen los partidos de derecha convencional y hay mucha evidencia empírica que demuestran justamente eso, que cuando los partidos de derecha convencional lo que hacen es tratar de imitar esa agenda, lo único que van a terminar haciendo es erosionar su propio perfil y terminan dándole más espacio a la derecha convencional. Y la segunda consecuencia que esto tiene, sí, yo creo que es un poquito más indirecta, pero también hay estudios que la señalan, y es que terminan legitimando esas ideas. Porque si es que los partidos de derecha convencional se ponen a hablar justamente de las mismas temáticas y empiezan a adoptar políticas públicas que se asemejan a las de la ultraderecha, para el votante que es de derecha convencional va a empezar a decir, bueno, pero ¿cuál es la gran diferencia entre el partido A y el partido B? Si el problema es la inmigración y lo que tenemos que hacer es cerrar la frontera y estos me prometen ser más duros con cerrar la frontera, me termino yendo con el original y no la copia. Y eso hace que la retórica de la ultraderecha empiece a ganar espacio dentro de la sociedad porque la terminan legitimando. Entonces esa es otra de las grandes consecuencias que hay cuando se empieza a desdibujar esta diferencia entre los partidos de derecha convencional y la ultraderecha. Les vuelvo a poner el ejemplo de los Estados Unidos y el Partido Republicano. Cuesta encontrar algún actor dentro del Partido Republicano hoy en día en los Estados Unidos que hable como podría hablar Angela Merkel. No existen esos actores, terminaron siendo absolutamente silenciados o fueron expulsados del partido. Y lo que tenemos, por lo tanto, es que ese partido de derecha convencional ya no le da espacio a esas voces y, por lo tanto, los votantes lo único que les queda es terminar votando por una opción de ultraderecha, lo cual en el sistema norteamericano además es más complejo por un sistema electoral bipartidista, lo cual no necesariamente se da en sistemas que son multipartidistas como en Europa. Pero el tema de la legitimación de esas ideas es central y es una de las consecuencias que tiene. Y una vez que esas ideas se legitiman, terminan por verse esos partidos como actores válidos porque se cae, por así decirlo, el cordón sanitario, ¿no? Que es una de las consecuencias que eso puede tener más en el mediano plazo. Clarísimo. Miren, les voy a mostrar algo. Ahora voy a compartir pantalla un segundo. Esto que ven acá, tac. Esta es la web que les decía antes de Cristóbal, o mejor dicho, del trabajo que lleva adelante Cristóbal, ultralab, ultra-lab.cl. Y acá pueden descargar y consultar estudios, trabajos. Acá hay una lista de trabajos sobre diferentes países de América Latina. Creo que con esto la lanzaste, ¿no? En su momento, me parece, Exacto, con sí. el trabajo que hicieron con la Friedrich-Ebert-Stiftung. Y hay varias cuestiones. Y quería poner el ojo en esta de acá. El apoyo y rechazo a la ultraderecha. Un estudio sobre Argentina, Brasil y Chile. Porque me parecía sumamente interesante, insisto, los que estén por ahí, creo que Miguel lo mandó por mail, si no recuerdo mal, pero por las dudas se lo pueden descargar acá haciendo un clic, muy fácil. Entonces lo que te quería consultar con respecto a eso es si podías explicar un poco de qué se trata este estudio, a qué conclusiones llegaste, en líneas generales, ¿no? Después vemos si vale la pena profundizar en algún punto que vos consideres. Yo creo que aquí la idea principal es de que como en América Latina este es un fenómeno incipiente, tenemos pocos estudios comparados. ¿A qué es lo que me refiero? Tenemos muy buenos estudios de cuál es el voto de Bolsonaro. Lentamente tenemos buenos estudios del voto Milei, pero lo que no tenemos sean estudios que con una misma metodología observen cuáles son las bases de apoyo y de rechazo a la ultraderecha en los distintos países de América Latina. Y la idea de este estudio es justamente tratar de llenar ese vacío y por lo tanto hicimos una encuesta, exactamente la misma encuesta en un periodo de tiempo muy similar, que fue a finales del 2023 en Argentina, Brasil y Chile con la misma metodología. Y con eso podemos tratar de perfilar cuáles son las bases que están tanto a favor como en contra de la ultraderecha en esos tres países. Y si te parece, si muestras ahí el grafiquito, que es como iniciamos el estudio, lo que nosotros hacemos es establecer una pregunta que es muy simple, que es en una escala del 1 al 5, ¿cuán dispuesta estaría la gente a votar por un candidato de ultraderecha?
que en el caso de Brasil el candidato es Jair Bolsonaro, en el caso de Argentina Javier Milei y en el caso de Chile José Antonio Kast. Y como ustedes pueden ver, uno son las personas que dicen definitivamente no y cinco son las personas que me dicen definitivamente sí. Y si ustedes observan esta pieza gráfica, lo más interesante, hay varias cosas que son interesantes, pero lo primero es que los datos son prácticamente idénticos para los tres países. Donde primero vemos polarización, vemos de que prácticamente nadie está en el centro, el grueso de la gente está o a la izquierda, que son la gente que lo rechaza, o los que están en el apruebo, que están a favor. Y además de esta similitud entre los tres países, vamos a encontrar que las cifras son muy similares y nos vamos a dar cuenta que alrededor de un 30% de la población me dice 4 y 5, que es que probablemente o definitivamente sí los votaría, pero lo que es muy interesante es que alrededor del 60% de la población me dice que definitivamente no los votaría. Vale decir, el grueso de los chilenos, de los argentinos y de los brasileños son anti-ultraderecha, no son pro-ultraderecha. Y este es un hallazgo que nos pareció particularmente interesante y que nos lleva simultáneamente a una pregunta, porque ustedes se dirán, ¿cómo es posible que si el 60% de los brasileños y el 60% de los argentinos están en contra de Bolsonaro y Milei, ¿por qué salen electos? Y esto nos lleva a una peculiaridad de América Latina a diferencia de Europa, y es que no olvidemos que en América Latina tenemos elecciones presidenciales con segundas vueltas electorales. Cuando tenemos segundas vueltas electorales, ¿qué es lo que sucede? Que los votantes terminamos optando por el mal menor. Nos quedan dos candidatos y tenemos que decidir muchas veces que ninguno de esos dos candidatos nos gusta y vamos a decir cuál es el menos malo de estos dos candidatos que existen. Si ustedes ven en el caso de Argentina, nosotros hicimos la encuesta justo antes de la primera vuelta presidencial. Y Ujú, la tasa de rechazo que ustedes ven ahí para Javier Milei es altísima, pero ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que el contrincante de Milei, que era Massa, tenía una tasa de rechazo más alta. Por lo tanto, cuando nosotros obtuvimos los datos, ¿qué es lo que dijimos? Va a ganar Milei. ¿Por qué va a ganar Milei? No porque haya un 55% de argentinos que se volvió ultraderecha, que es el número que él obtuvo en la segunda vuelta electoral, sino porque una gran cantidad de argentinos están en contra de la alternativa, que es el ministro de la Economía, en un país que tiene un 200% de inflación. Y por lo tanto, ese es uno de los motivos centrales por los cuales Milei sale electo. Imaginémonos por un segundo que Argentina tuviese un sistema parlamentario como es en la mayoría de los países europeos, y lo más probable es que Milei no sería el primer ministro, porque no lograría organizar una mayoría detrás de él. Y ujú, por lo tanto, yo creo que las diferencias en los sistemas institucionales es uno de los motivos centrales para explicar por qué la ultraderecha logra conquistar el poder ejecutivo en América Latina, mientras que sabemos que en Europa Occidental es mucho más diferente. Y lo otro que también me parece importante, y este es un mensaje para el mundo progresista, y es que parte del éxito de la ultraderecha es el fracaso del mundo progresista. Sin los escándalos de corrupción que afectaron al PT en Brasil en su momento, es muy difícil pensar de que Bolsonaro hubiese ganado. Pero como esos escándalos de corrupción dañan la credibilidad del PT, aparece Bolsonaro en el momento preciso y logra armar una coalición amplia anti-PT que logra de que conquiste el poder ejecutivo, un poco similar a lo que pasa en Argentina, donde vemos que un sistema económico controlado por el peronismo que genera alta inflación y desatisfacción con la ciudadanía, termina a llevar a que un candidato que es muy poco querido por la población pueda terminar siendo ujú. electo, ¿no? Y esa yo creo que es una diferencia muy importante con el contexto europeo. Le podemos agregar a eso, porque estaba viendo un poco estos tres escenarios, ¿no? Estos tres países, digo, y aparece ahí el componente del outsider, ¿no? Digamos, de este que viene a romper todo, a cambiarlo todo, que nunca estuvo en el poder y que no sé si confío en él como administrador, pero al menos va a ser algo diferente a lo que tuvimos, ¿no? Y entonces, si querés, tomo los casos que acabas de mencionar. El PT había gobernado, no sé, 8 o 12 años, ¿no? Entonces ya tenía una cantidad de tiempo. En el caso del peronismo, no tenía tanto tiempo, pero había gobernado inmediatamente antes de Mauricio Macri y también tenía el problema este de la economía y yo le sumaría la pandemia, ¿no? Porque eso, si bien parece que no, alargó los tiempos desde un punto de vista simbólico, ¿no? Como si hubiesen sido más años de gobierno de los que fueron por el desgaste y demás. Pero no puedo responder bien con esto, y acá viene la pregunta, ¿por qué con Cast, si bien él llega, digamos, llega lejos, entre comillas, no logra imponerse frente a Boric en su momento? Capaz que nos puede decir algo sobre el tema outsider y demás. Sí, mira, yo creo que en el caso de Chile lo interesante es que esta misma encuesta que nosotros hicimos la hicimos justo antes de la elección de la primera vuelta de Boric Kast en ese momento.
¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Una tasa de rechazo muy alta por José Antonio Kast, que era alrededor del 60%, similar a la que nosotros observamos, y la tasa de rechazo de Boric era alrededor de un 52-53%. Con lo cual Ujú, nosotros hicimos exactamente el mismo cálculo que les hablaba para Argentina. Boric va a ganar la segunda vuelta, es lo que pensamos en ese momento, no porque haya 1 millón de Boric lovers, de mucha gente que adhiera al proyecto de Gabriel Boric, pero había mucha gente que estaba en contra del proyecto de José Antonio Kast. Y de hecho, ¿qué es lo que sabemos? Que entre la primera y la segunda vuelta en el caso de Chile, que en ese momento existía voto voluntario, porque aquí es un buen punto que tú señalaste antes, Franco, de cómo cambia esto con los votos obligatorios. ujú. Pero en Chile antes teníamos voto voluntario y entre la primera y la segunda vuelta sube la participación electoral 10 puntos. ¿Y qué es lo que Boric logra movilizar? Fundamentalmente a personas más jóvenes y mujeres, que eran anti-Cast, pero que no eran necesariamente pro-Boric. Y eso es lo que le permite a Boric ganar la segunda vuelta electoral, pero nuevamente por las altas tasas de rechazo que tenía José Antonio Cast. Es una gran incógnita si es que eso se va a repetir en las elecciones que vamos Claro. a tener este año en Chile, y los datos indican que lo más probable es que no va a ser así, pero tiene que ver con que el escenario de competencia política hoy en día es diferente al que tuvimos hace 4 años atrás. Bueno, ahí justo viene esa pregunta sobre el caso chileno. No nos queda mucho tiempo, pero no importa. Pero tal vez a lo que acabas de decir, ¿le podrías agregar alguna otra variable que haya que tener en cuenta para el caso chileno? O tal vez para quien no conoce el caso chileno, un poquito una descripción de dónde estamos parados ahora mismo y qué pasa dentro de unas semanas. Mira, yo creo que el caso chileno nos sirve muy bien para conectar con el inicio de esta conversación, donde partimos hablando de los partidos de derecha convencional. Sí. Y en Chile, yo creo que les señalé de que tuvimos partidos de derecha convencional que provenían del pinochetismo, similar al franquismo y al Partido Popular en España, que demoran mucho tiempo en moderarse programáticamente y adaptarse al sistema democrático y transformarse en verdaderos partidos de derecha convencional, que son fundamentalmente UDI y RN, que son los dos partidos de derecha convencional. Ese proceso de moderación programática lo lideró Sebastián Piñera, que logró ser 2 veces presidente de Chile y que podremos decir mil cosas contra él, pero si hay algo que es cierto es que él siempre respetó las reglas del juego democrático, inclusive así durante el estallido social, que fue un momento de alta tensión dentro del país, pero él se mantuvo dentro de las reglas del juego, inclusive permitió un plebiscito constitucional para reformar la constitución. José Antonio Kast, que es la derecha, la ultraderecha chilena, siempre perteneció a esa derecha convencional, pero se sintió incómodo con ese proceso de moderación programática y por lo mismo es que decide construir su propio partido político, que es el Partido Republicano. Y empezamos a observar una competencia entre derecha convencional y ultraderecha que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y lamentablemente, ¿cuál ha sido el error de la derecha convencional? En coquetear constantemente con las ideas de José Antonio Kast. Si nosotros vemos las encuestas, hasta hace poco tiempo atrás, hace un par de meses, quien venía ganando era Evelyn Matei, que venía de la derecha convencional. Y Evelyn Matei hizo todo lo que no tenía que hacer, que es lo que habíamos conversado anteriormente. Empieza a imitar las ideas de José Antonio Kast, no logra plantear una diferencia clara entre su proyecto político y el de la ultraderecha, y cuál es la consecuencia de aquello, que legitima el proyecto de José Antonio Kast, y empezamos a ver cómo ya empieza a caer en las encuestas y empieza a subir José Antonio Kast. Y ese es un juego político que cambia fundamentalmente, sobre todo porque Sebastián Piñera falleció hace poco, que era la gran figura de esta derecha convencional que lo anclaba al pilar de la democracia liberal. Y desapareciendo él y ir creciendo José Antonio Kast es uno de los motivos por los cuales es altamente probable que a fin de año tengamos a la ultraderecha llegando al poder en el caso de Chile. Y dos preguntas muy breves sobre Chile, ¿no? Pero una, la aparición de lo que sería, si no recuerdo mal el nombre, Axel Kaiser, ¿no? Em, Johannes Kaiser, que es el hermano de Johannes, Axel Kaiser. eso. Perdón, tuve ahí un lapsus mental, pero me acordé. Tariq Abou-Chadi se llama el profesor que dice lo mismo que vos. No sé por qué vino a la mente ahora, pero vino. Ahora vuelvo a Kaiser. La aparición de Kaiser, que es un vocero bastante más radical, o al menos no sé si en el contenido es exactamente lo mismo, pero en la forma de expresarlo no se guarda nada, cero filtro, ¿no? Y dice muchas cosas mucho más radicalizadas que José Antonio Caz, que ya es bastante. eh, no ayuda como a normalizarlo y bajarle un poco el tono acá, es como hacerlo más votable, que haya alguien a su derecha. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que el candidato de izquierda o que la candidatura de la izquierda tenga un componente fuerte en la nomenclatura de que es el Partido Comunista, ¿no? Y que parezca la palabra comunismo
también no ayuda a Kass, que él tuvo durante mucho tiempo el discurso de soy anticomunista y demás, más allá de que no estamos hablando de ese sistema económico, pero bueno, tiene ese nombre el partido, ¿no? Sí, dos muy buenas preguntas. Sobre la primera, toda la razón. Lo que ha pasado en el caso de Chile es que a la par como surge el Partido Republicano y José Antonio Kast, aparece una ultraderecha que está a la derecha de la ultraderecha, que es el proyecto de Johannes Kaiser, que ojo, es algo que también ha pasado en otros países del mundo. A Marine Le Pen le aparece una derecha que está a su derecha, justamente porque Marine Le Pen se presenta como moderada. Pero ¿cuál es la gracia de que eso funciona como un tándem estratégicamente muy bien? Porque las ideas de ambos, de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser, no son tan diferentes, pero el estilo, como tú señalas, tiende a diverger. Johannes Kaiser es mucho más combativo y radical, mientras que José Antonio Kast se presenta como más moderado. Y eso hace que a la luz del electorado pareciera ser de que hay una derecha convencional, que es la de José Antonio Kast, y una ultraderecha, que es la de Johannes Kaiser, justamente porque además Evelyn Matei no sabe ocupar bien ese espacio político, ¿no? Entonces yo creo que esa concatenación de competencia favorece de que vaya subiendo un poco José Antonio Kast. Dicho esto, las últimas encuestas muestran que Evelyn Matei empezó a subir un poquito y José Antonio Kast baja un poco, y cada vez que baja José Antonio Kast, sube Johannes Kaiser. Porque es una migración entre esos votantes más radicalizados, por así decirlo. La gran pregunta es si Evelyn Matei va a poder subir o no. Y cierro con tu última pregunta, y es que en el caso de Chile todo indica, salvo que haya milagros, que el competidor, la competidora contra José Antonio Kast, que viene del mundo progresista, se llama Janet Jara, que fue la ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, que viene del Partido Comunista. Y obviamente de que en Chile, como en muchos países de América Latina, existe un anticomunismo muy fuerte. Y por lo tanto, volviendo a la pregunta de quiénes ganan en las segundas vueltas electorales, son aquellos candidatos que no necesariamente son los más queridos, sino que son los menos odiados. Y por lo tanto vamos a tener una competencia muy bizarra, porque vamos a tener un candidato que viene del Partido Comunista y tenemos un candidato que es de ultraderecha. Y eso va a hacer de que ambos candidatos tienen niveles de rechazo muy altos. Y quien va a ganar es que tenga la menor tasa de rechazo. Y al día de hoy, por lo menos con las encuestas, José Antonio Kast sigue con la tasa de rechazo que yo les muestro, que bordea el 55%, y Janet Jara tiene al día de hoy una tasa de rechazo un poquito más alta, con lo cual la hace una mala candidata para la segunda vuelta electoral. Y eso es otro de los motivos por los cuales podríamos esperar de que si sigue el escenario político como está, lo más probable es que José Antonio Kast sea quien gane. Insisto, no porque un grueso de la ciudadanía se vuelva de ultraderecha, sino que más bien la gente termina votando por el mal menor, y aquí el tema del anticomunismo pesa mucho. Ujú. Mira, acá justo escribe, ahora que nos vamos yendo, te robo unos minutos más, ¿eh? Roberto Croce, no, del CELS, nos manda una pregunta. ¿Qué significado le das al factor Tsunami Trump 2.0 Reload? Eso lo inventó él. Tanto en su impacto sobre el proceso de erosión de la derecha tradicional como sobre las ultraderechas en Europa y América Latina. Y acá me permito agregar algo que no sé si preguntártelo o no porque no quería complejizarlo, pero este libro lo conoces, ¿no? Cómo mueren las democracias. Sí. Y acá hay una hipótesis que yo me permito, no digo que la descarto, pero dudar o me la pregunto a ver si es así, que es que cuando el Partido Republicano no tenía una democracia interna, sino que había como unos filtros de élites que decían, no, esta persona no tiene ninguna chance de ser presidente, se filtraban personajes outsider como pudo ser Henry Ford, ¿no? El dueño de la fábrica Ford, que quería en algún momento ser presidente y tenía unas ideas bastante nazis, ¿no? Se conoce esto, esta historia. Y lo que plantean estos dos autores es que en el fondo, si eso se hubiese mantenido y no se hubiese democratizado, Trump nunca hubiese llegado a donde llegó. Entonces, a la pregunta que hace Roberto Grosse, yo te agrego esta de si vos coincidís con esta hipótesis, básicamente. Mira, parto con la pregunta que tú me señalas, y toda la razón. El Trump 2.0 tiene implicancias muy fuertes tanto para la derecha convencional como para la ultraderecha. Primero, para la derecha convencional, ¿cuál es la implicancia? Que para muchas derechas convencionales se pregunta cuál es el modelo a seguir. Y de repente observan Estados Unidos y ven un partido de derecha convencional que se radicaliza y que les va fantástico, porque empiezan a crecer electoralmente y logran conquistar el poder ejecutivo. Y por lo tanto, una señal que hay desde no cualquier país, sino que desde los Estados Unidos, que cuando las derechas convencionales se radicalizan, pueden mantenerse en el poder. Y esa es una señal nefasta para los partidos de derecha convencional, y muchos de ellos están dispuestos a imitar o empezar a coquetear con esa idea. Pero este también tiene un impacto para las ultras derechas tanto en Europa como en América Latina.
¿Por qué? Porque hay redes de difusión entre estos actores. Y obviamente ven el modelo de Trump como un modelo a imitar. Y obviamente comparten estrategias de ideas respecto a qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos que eventualmente se puede implementar en los contextos europeos y latinoamericanos. Y volviendo a la pregunta tuya, Franco, sobre el argumento de Levitsky en Way, yo diría que sí y no. ¿A qué me refiero con que no? Partamos con el no. Yo creo que el argumento de ellos en parte es cierto para el contexto norteamericano, pero no estoy seguro si ese argumento viaja para otros lugares del mundo con la misma fuerza. Vale decir, no sé si podríamos tener una ley que establezca que cada vez que los partidos empiezan a democratizarse y le dan más espacio a las bases, eso va a tener como consecuencia de que termina por surgir la ultraderecha. Yo creo que en el caso de Estados Unidos eso funciona relativamente bien, pero insisto, no estoy seguro si es para el resto del mundo. Pero Claro, en qué parte yo creo que Levitsky y Way sí tienen razón, y es que parte del argumento de ellos es ese, pero ellos tienen otro argumento que me parece muy interesante, y que ellos dicen que para que las democracias perduren a lo largo del tiempo, necesitamos no solo reglas formales del juego, que son las que están escritas en la Constitución, sino que reglas informales, y que esas reglas informales son trascendentales. Uno de los ejemplos que ellos ponen es que en los Estados Unidos, cuando se muere un juez de la Corte Suprema, es obligación por la Constitución del Congreso de decidir quién es el nuevo juez de la Corte Suprema, pero aquí viene la regla informal, no se dice cuándo. Pero siempre existió la tradición en los Estados Unidos que cuando se muere ese juez, el Parlamento lo tiene que hacer en la brevedad posible. Cuando Obama era presidente y se muere un juez, le quedaba un año de gobierno. Y él dice, voy a nominar un juez y lo que es lo que hace el Partido Republicano, nosotros no vamos a votar a ese juez hasta que tengamos el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos creían y esperaban de que iban a ganar la elección parlamentaria y por lo tanto iban a poner un juez de su color político. Y por lo tanto, ahí lo que tenemos es una erosión de las reglas del juego informales. Y yo creo que esa cuestión es trascendental y eso viaja más allá del contexto norteamericano. Para que los sistemas democráticos perduren, existen esas reglas del juego que es un fair play, por así decirlo, dentro de la clase política. Y aquí es donde los partidos de derecha convencional son muy importantes. Por eso, vuelvo con el inicio de la conversación, si esos partidos desaparecen o se transforman en pseudo versiones de la ultraderecha, esas reglas informales dejan de respetarse y eso tiene consecuencias nefastas para el sistema democrático. muy bien, Cristóbal. Como te decía antes, la idea siempre de estas charlas es tratar de ser restrictos con el tiempo. Nos hemos pasado 8 minutos, que es un montón, pero como arrancamos y 5, podríamos decir que fueron solo 3. Así que les agradezco mucho a todas y todos los que fueron escribiendo preguntas. Perdón si nos quedaron algunas sin responder. Creo que la mayoría las abordamos en líneas generales. Muchas gracias por participar, por anotarse, por sumarse y muchas gracias a vos, Cristóbal, por participar y por darnos esta super charla sobre estos temas. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Recuerdo que si están interesados en el trabajo y en lo que hace Cristóbal, pueden entrar a ultra-lab.cl y ahí se descargan muchos documentos e investigaciones interesantes, especialmente teniendo ahora en cuenta lo que va a pasar no solamente en Chile, sino que hay elecciones también en Argentina, bueno, y demás países. Y recomiendo de vuelta los libros de Cristóbal, que si bueno, alguno necesita la referencia, también se la mandamos después por correo. Así que muchas gracias, Cristóbal, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes con una nueva charla de estas jornadas sobre la derecha radical en el poder.